Hay una cosa que a nuestra mente le encanta hacer y es preocuparnos, es mantenernos súper distraídos con aquello que hoy nos preocupa, eso que ha pasado, que me tengo que encargar y no sé cómo hacerlo, pero quiero que se solucione ya porque no soporto esto que está apareciendo ahora mismo en mi interior y quiero que se solucione. ¿Qué pasa? Que a lo mejor ahora no sé cómo hacerlo. Entonces, el mecanismo que utiliza mi mente es mantenerme todo el rato con eso ahí, buscando las posibles soluciones que haría que eso se solucionara. ¿Qué pasa? Que aquí entramos en un círculo que muchas veces esto no depende de nosotros, es decir, la solución a eso que está ahí, por más que nosotros nos preocupemos, no va a solucionarse porque no depende de nosotros mismos. ¿Qué pasa? Que aquí al final la mente nos mantiene súper distraídos con este tipo de preocupación para así no encargarnos realmente de lo que sí que nosotros podemos encargarnos. Y aquí, ¿qué quiero decir con esto? Al final la mente, por pura naturaleza, se encarga de la supervivencia. Entonces, cuando ella ve que algo ahí fuera peligra nuestra supervivencia, es decir, algo que no estamos acostumbrados, que se sale un poco de lo normal en nuestra rutina, algo que verdaderamente nos preocupa, con algún familiar, alguna enfermedad X. Todo eso al final para nosotros nos descoloca porque es algo que no esperamos y que, bueno, pues que nos preocupa al fin y al cabo. No nos deja estar en esa paz que ya pues por sí tenemos dentro, ¿no? Entonces, aquí lo que muchas veces yo me he dado cuenta es lo que comentaba antes, que muchas veces nos preocupamos por cosas que no dependen de nosotros mismos. Entonces, la mente piensa que si no se preocupa por eso, directamente no le importa. Y totalmente al contrario. O sea, al final, cuando nos surge en nosotros esa preocupación, nosotros estamos acostumbrados a quedarnos con esos pensamientos más envolventes, más de miedo, más de quedarnos ahí en esa situación que realmente de adoptar un papel activo con la situación que está pasando ahí afuera. Entonces aquí lo que os traigo es, en vez de preocuparnos, vamos a cambiar la perspectiva a ocuparnos. Quitamos el pre, que no sirve de nada, y vamos a ocuparnos. Entonces, cuando nosotros nos encontremos en ese tipo de situaciones, lo primero, entender que es totalmente normal que nos preocupemos ante ciertas situaciones que ya he comentado antes. ¿Por qué? Pues porque es el mecanismo de la mente. Es al final, si yo como algo y le digo a mi estómago, oye, no hagas la digestión, es imposible. ¿Por qué? Pues porque es su función. Entonces, la función de la mente es mantenerte a salvo con algo que ha pasado, ¡pum! Directamente me preocupo. Me vienen pensamientos de querer controlar, de querer que se solucione, de ver qué puedo hacer todo el rato eso. Entonces, lo primero es aceptar que eso a mí me va a surgir, es decir, todos esos pensamientos, toda esa preocupación, bum, 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 y aparte que estamos acostumbrados a alimentar todo eso, por lo tanto, lo primero, acepto que todo eso está aquí, pero no a modo de otra vez de ese agobio que nos suele entrar, sino que es normal, es un mecanismo de la mente. De aquí también la importancia que siempre digo de conocer la mente para que así no seamos nosotros movidos por ellos, sino que nosotros tengamos el control también sobre ella. Ya no control, sino el manejo, esa gestión de los procesos que tiene la mente pues, por pura naturaleza. Entonces, lo primero aceptamos, después, vale, con esto que yo tengo aquí, no olvidad que nosotros tenemos un papel activo con eso. Por lo tanto, yo aquí en esta situación, ¿qué puedo hacer con esto? Pues siempre en toda situación hay algo que nosotros podemos hacer. Pues desde aquí vamos a encargarnos de eso que sí que podemos hacer. Y lo que no, vamos a soltarlo.
Aquí entra la cosa, que es soltar el control, una de las cosas que la mente no quiere. Por lo que hemos comentado, piensa que cuanto más yo lo tenga en mi mente, más me importa y más puedo hacer que me venga una solución. Cuando nosotros nos preocupamos, lo último que vamos a encontrar va a ser claridad y una posible solución, porque al final estamos solo alimentando el miedo. Cuando nosotros alimentamos el miedo, no hay espacio para esa claridad, para esa otra posibilidad mucho más saludable y más buena. Por lo tanto, aquí, cuando nos encontramos en eso, es ver aquí qué yo puedo hacer, qué papel activo tengo yo aquí como persona, que yo puedo pues ocuparme en esta situación. Y posteriormente, pues en lo que yo tenga, ¡pum!, ocuparme en eso. Y cada vez que a mí me vengan los pensamientos, que es normal que me vengan, yo suelto, porque lo único que necesitan los pensamientos es mi atención. Por lo tanto, cuando no tienen esa atención de mí el pensamiento, pues obviamente se va a ir, se va a diluir. Y así yo le estoy enseñando a mi mente que yo me estoy ocupando de lo que yo sí que puedo y lo que no voy soltándolo poco a poco. Luego hay otro tipo de situaciones, como por ejemplo enfermedades, cosas que ya son más emocionales, más sentimentales, que ya nos preocupan, pues algunos resultados, ¿no? Como algo más de lo físico. Pues aquí igual. Aquí resulta como mucho más complicado, ¿no? Pero fijaos que cuando nosotros nos mantenemos preocupados ante un resultado, ante un familiar o lo que sea, aquí nos estamos haciendo nosotros más pequeñitos, estamos alimentando mucho más el miedo, nos estamos haciendo nosotros aún mucho más daño. Por lo tanto, cuando nosotros ya nos enfrentamos a cosas físicas, aquí es, vale, con este familiar pues pasa X, ¿qué yo le puedo aportar? ¿No? Como ver esa visión, no de, ay, pobrecito, lo que está... No, sino, ¿qué yo le puedo aportar? Porque lo esencial en la vida para mí, y creo que al final es lo que nos hace más humanos, es el corazón. Es lo que nosotros aportamos a las personas. Por lo tanto, ya no es tanto lo material, sino, oye, pues ¿cómo le puedo yo alegrar un poquito más el día a esta persona? Porque miedo, estoy segura que ya tiene. Por lo tanto, no necesita más miedo. Entonces, desde aquí, ¿yo qué le puedo aportar? Y desde aquí, yo ver qué es eso que yo puedo aportarle a esa persona. Me estoy ocupando de eso, porque obviamente no depende de nosotros, pues, el resultado, lo que sea, ¿no? Pero sí que qué podemos hacer. Por lo tanto, nosotros ya cuando empezamos a enfocarnos en esa solución, a ocuparnos en esas cositas como más centrado en aportar, ya obviamente el miedo ya se va. Entonces, nuestro foco va a estar poquito a poco más en eso positivo, en eso que nosotros podemos arrojar en esa situación. Y aquí es como digo, ¿no? Al final es totalmente normal que la mente se vaya siempre al miedo, se vaya siempre a lo peor, toda esa preocupación, toda esa ansiedad, pero es que todo eso nos mantiene súper distraídos de la verdad. Y la verdad al final es que nosotros podemos elegir cómo queremos enfrentar esa situación. Entonces, como he dicho, cuando nosotros alimentamos tanto el miedo, pues no dejamos espacio a lo otro. Es normal, le damos la bienvenida, no pasa nada. Forma parte también de nosotros. Pero cuando aparece, ¿qué elegimos? Si queremos seguir alimentando, vamos poquito a poco más para abajo, o si queremos realmente ponerle otra perspectiva, pues aquí se la empezamos a poner. Y como digo siempre, todo esto es un entrenamiento diario, es un entrenamiento mental. Yo, si decido perder X peso, yo por 2 días que vaya al gimnasio no voy a ver resultado, pero si yo voy día a día, descanso, día a día y así, obviamente voy a tener un resultado. Pues con nosotros pasa exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Que como no lo vemos, el cuerpo al final vemos sus cambios, ¿vale? Pero en la mente no lo vemos de manera tangible.
tangible, lo vemos poco a poco. Cuando decimos, ostras, yo antes me tomaba así las cosas y ahora he cambiado. ¿Qué pasa? Esto surge, lo que pasa que no tomamos conciencia real de pararnos y decir, wow, ¿cómo ha cambiado mi manera de pensar? Sino que la mente nos tiene todo el rato en, es que ahora me preocupa esto, y ahora esto, y esto, y esto, y esto, y al final entramos así en un laberinto de insatisfacción y de no vernos a nosotros realmente todo lo que nosotros hemos progresado cuando vamos haciendo este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, bueno, desde aquí pues te invito a ello, a dedicarte todos los días a esos espacios donde tú también puedas reconocer todo ese camino que tú llevas, porque al final de eso se trata, de vernos a nosotros mismos y, como he dicho, de entender cuáles son esos mecanismos de la mente. En este caso hemos visto esa querer el control de lo que está pasando y al final pues eso que la mente usa, ¿no? Así que, pues bueno, desde aquí espero que te haya servido. A mí realmente, para mí fue un antes y un después decir, y sobre todo comprender el que yo no me preocupe no significa que no me importe. Al contrario, no me preocupo, sino que me ocupo porque me importa muchísimo. Así que bueno, espero que te haya servido y nos vemos en el próximo. ¡Mua! Chao.